El estadio está vacío, la multitud acasaba, las luces se apagan y el sonido ya no está. De pronto me hallo solo, con mi mente y corazón. El ruido más fuerte que oigo es mi interrogación, ¿por qué lo hago? En ocasiones, y sobre todo cuando tenemos semanas agitadas con las agendas ajetreadas del ministerio, suelo darme cuenta que en mi mente estoy rumiando las siguientes preguntas. ¿Para qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Está Dios realmente interesado en mi servicio? ¿Querrá que realmente me esfuerce? ¿O cómo encaja todo esto en el reino de Dios? Las luces se apagan y el sonido ya no está. Me parece curioso que, a pesar de que Dios es omnipotente y para Él no hay nada imposible, a veces actúa como si realmente me necesitara. El día de hoy vamos a estudiar brevemente una historia de la Biblia que nos puede ayudar a responder esas preguntas que a veces vienen a nuestra mente. Esa historia está en el libro de Josué, capítulo 3, y está en el contexto del pueblo de Israel una vez que fallece su gran líder, que era Moisés, y ellos quedaron bajo el liderato, bajo la guía de Josué. Dios estaba a punto de mostrarle al pueblo de Israel que así como estaba con Moisés, estaba también con Josué. Le da unas instrucciones a Josué, la cual Josué le da a los ancianos para que se las haga llegar al pueblo, entre las cuales les dice al pueblo lo que tienen que hacer pues, para poder continuar su camino y llegar a la tierra prometida, la tan anhelada tierra prometida. Vemos que en el capítulo 3, Josué le dice al pueblo que ellos deben santificarse porque el día de mañana Dios iba a obrar grandes cosas en medio de ellos. Y eso que el Señor iba a obrar era precisamente que Él estaba a punto de, así como hizo con Moisés, que abrió el Mar Rojo. Él iba a abrir el Jordán, iba a hacer que las aguas del Jordán se detuvieran delante del pueblo para que ellos pudieran pasar en seco. Así como ya sabemos que pasó con Moisés. Entonces, vemos todo, cuando leemos el capítulo 3 de Josué, nos damos cuenta de que el Señor se encarga de ser bastante específico y les dice a Josué, tiene que hacer paso 1, paso 2, paso 3, en este orden. Josué, vemos como si Dios le estuviera diciendo a Josué, esto es lo que vas a hacer, necesito por favor que lo hagas de este modo. Si no lo haces así no va a salir bien. Es la sensación que nos da cuando estamos leyendo esta historia. Porque el Señor le dice, dile a los sacerdotes que den unos cuantos pasos y toquen el agua, y cuando toquen el agua se detengan y que se queden en pie ahí, que después que ellos hagan eso, el agua se va a detener, o sea, el río va a dejar de fluir. Y cuando lees en el texto dice que el río estaba en un cauce, estaba en todo su cauce, estaba fuerte. Entonces justo cuando los sacerdotes metieron los pies en el agua, el río se detuvo, Dios detuvo el río y el pueblo, los sacerdotes, pudieron pasar hasta cierto punto del Jordán y recién el pueblo iba a poder transitar en tierra seca, ¿no? Entonces cuando leo el texto me doy cuenta de que el Señor actúa como si realmente necesitara al pueblo, como que si de verdad necesitara que los sacerdotes pusieran los pies en el agua para que ésta se detuviera.
si no conocemos al Señor, pudiéramos pensar, wow, ¿será que el contacto con los sacerdotes iba a hacer que el agua se detuviera realmente? ¿O era Dios el que estaba dando instrucciones específicas, las cuales que esperaba que el pueblo siguiera para que Él pudiera glorificarse en medio de ellos? Más adelante vemos que los sacerdotes pasaron todo el día, dice la Biblia, que el pueblo se tardó todo el día para poder pasar el Jordán, ¿no? Entonces los sacerdotes tenían la instrucción de quedarse de pie justo en medio del río hasta que el pueblo pasara. Otra vez viene la sensación de que si ellos se mueven de ahí o se mueven 1 milímetro más allá o más acá, el río va a volver a fluir, ¿no? Como que son los sacerdotes los que están parados allí con el arca, los que hacen que el río se detenga. Da esa sensación, ¿cierto? Pero no es así. Es Dios el que detuvo el río en realidad. Pero, sin embargo, sigue actuando como que si necesitara al pueblo. No, como si necesitara que los sacerdotes estuvieran ahí parados. Total que bueno, ellos se quedan ahí parados y dice la Biblia que todo el día estuvieron ahí los sacerdotes esperando que el pueblo pasara. Eso me habla de que se esforzaron bastante. Ellos tuvieron que haber sudado, tuvieron que haber necesitado tomar agua, tuvieron que incomodarse. ¡Wow! Imagina la cantidad de esfuerzo que tuvieron que hacer esos hombres, 4 hombres, porque tenían que estar uno en cada extremo, sosteniendo esa arca todo el día para que mujeres, niños, ancianos, a su paso y según sus capacidades pudieran pasar por ese río. ¿Te imaginas la cantidad de esfuerzo que tuvieron que haber hecho esos hombres y la cantidad de energía que tuvieron que haber gastado para cumplir con esa instrucción de Dios? Es algo impresionante, ¿verdad? Luego el pueblo, bueno, termina de pasar el río y el Señor pide que haga un monumento allí con unas piedras, una cosa súper específica. Si te das el tiempo de leer el capítulo, te vas a dar cuenta de que el Señor es bastante específico. También en el capítulo 4 continúa. Traen las piedras justo de aquí, de este lugar donde estaban los sacerdotes parados. No puede ser de más allá, no puedes traerlo de la orilla, tiene que ser justo de ahí. Y otra vez viene la sensación de que el Señor nos necesita, ¿no? Entonces, después de leer o ver esta historia, nos damos cuenta que el Señor trabaja con nosotros. Y las preguntas que me hacía al inicio de cuando empecé el devocional, las respuestas son, por supuesto, que afirmativas. El Señor realmente espera que nos esforcemos y nos damos cuenta con todas las instrucciones que le dio a los sacerdotes y que les pidió que se quedaran justo ahí hasta que todo el pueblo en su ritmo pasara, ¿no? El Señor espera que nos esforcemos. También les dio instrucciones específicas. Posteriormente vemos y me hacía la pregunta de ¿por qué hago lo que hago? ¿Eso está contribuyendo al reino de Dios? Por supuesto que sí, porque la intención de Dios en ese momento era que el pueblo entendiera que Él estaba con Josué, de que el liderazgo de Josué era divino, venía de parte de Dios y que Dios lo estaba respaldando en todo el sentido de la palabra. Entonces Dios utiliza todo este escenario, todo este evento para poder mostrarles al pueblo que Él estaba con Josué y que ellos podían confiar en su liderazgo. Entonces vemos cómo, en efecto, todo lo que hacemos, todo lo que Dios nos pide hacer en su reino y en su obra, contribuye para el crecimiento, para el avance de lo que el Señor está haciendo pues en medio nuestro y en la tierra, ¿no? Y la última pregunta, que es la más curiosa, porque si Dios es omnisciente, es omnipotente, Dios puede hacerlo todo. Y en efecto sabemos que es Él el que está deteniendo el agua, sabemos que es Él el que está haciendo todas las cosas tras bastidores allí, pero les hace sentir al pueblo o a los sacerdotes, a los líderes, a Josué, que son ellos quienes lo están haciendo, porque el Señor hace eso, porque actúa como si me necesitara. Él actúa así porque en efecto Dios no nos necesita, de verdad que no nos necesita. Somos, desde la caída, nos convertimos más en un estorbo para el Señor que otra cosa, pero a pesar de eso,
a pesar de que no tenemos ningún valor delante del Señor y de verdad no podemos contribuir en nuestras propias fuerzas en nada. El Señor elige utilizarnos, ¿verdad? El Señor elige, escoge utilizar vasos de deshonra, vasos inútiles y ponerlos en utilidad, ¿verdad? En darles utilidad y no en cualquier cosa. Nos pone en posiciones de honra, en posiciones de liderazgo, en posiciones y hacer cosas importantes y cosas que llevan fruto y fruto que permanecen. Entonces es bonito y estas cosas, una vez que las medito y las pienso en mi mente y leo textos como estos, me doy cuenta de la bondad del Señor y que a pesar de que no somos útiles, Él elige utilizarnos, Él escoge convertirnos en instrumentos útiles en sus manos para que su obra avance en esta tierra. Entonces yo te animo, mi hermana, te animo, querida hermana, a que tú, cuando te sientas cansada, cuando sientas que son muchas cosas que hacer, cuando veas algún paso incluso que dirás, pero esto no es necesario, ¿para qué voy a hacer esto o para qué voy a hacer aquello? Piensa en esto, piensa en que cada una de las cosas que el Señor nos manda a hacer o nos pide hacer, tienen un propósito. Y más allá de su propósito externo, tienen un propósito interno en nuestro corazón, de dignificarnos, de darnos valor, de ayudarnos a entender de que a pesar de que no tenemos ningún valor intrínseco en nosotros mismos, el Señor nos hace útiles, el Señor nos pone en lugares de honra y el Señor le da sentido y esperanza a nuestra vida. Te animo, hermana, a que puedas gozarte en medio del servicio, en medio de todo lo que hagas para el Señor, puedas gozarte y decir, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Dios te bendiga.